Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles. Perdonen por la voz hoy, tenemos un poquito tomada. Como era de esperar, el presidente de la Nación decidió vetar, en este caso, el aumento jubilatorio, la moratoria, la emergencia en discapacidad. Llega un punto que se acaban las palabras, ¿eh? Al menos a mí se me acaban. Entonces, uno se pregunta si esta no es más ni menos que la manera en la que va a continuar ejerciendo el poder el presidente Milei, y si del otro lado lo que siempre va a haber es una instancia mínima de queja, una instancia mínima de reclamo que no va a avanzar mucho más. Me preguntaba, y quiero preguntarle al presidente, ¿cuánto más va a vetar, presidente? Vetar, prohibir, vedar, impedir, impugnar, oponerse, censurar, desaprobar. Todos los conceptos que pueden nuclearse en la palabra o en el significado de veto. Y todas esas y cada una de esas palabras sintetiza la Argentina libertaria de hoy, presidente. Donde los derechos más básicos están vedados. Los pequeños, los que no forman parte del relato, ni de los medios, ni de nadie, y los más visibles, todos, de a poquito. Y el que aún no está vedado ya lo estará. Porque usted, presidente, es un presidente profundamente autoritario. Donde la censura al que piensa distinto es el pan nuestro de cada día. O te callás, o rápidamente el ejército inquisidor de troles financiados por el gobierno van a salir a perseguirte. ¿Cuánto más, presidente? ¿A cuántos más? ¿Para quién es justa, presidente? ¿Quién se la está llevando? Porque no cae en saco roto, ¿eh? El dinero que le está sacando del bolsillo a los jubilados, a los discapacitados, a los trabajadores, no cae en saco roto, ¿eh? Alguien se lo lleva. Me pregunto si usted disfruta de que otros cada vez más no puedan y que unos pocos lo puedan todo. ¿Usted disfruta, presidente, que aquellos que tienen alguna discapacidad tengan una vida aún más compleja y con más limitaciones? ¿Cuál es el goce suyo ahí? Porque no se explica desde lo económico el recorte, ¿eh? De ninguna manera. Es insignificante en términos de recursos concretos, de porcentaje del Producto Bruto Interno, el recorte que usted hace sobre las personas con discapacidad. No va por lo económico, va por otro lado, presidente. ¿Por dónde va su goce con el dolor ajeno? ¿Usted se divierte, presidente? Es un juego de poder que disfruta, que lo hace sentir más poderoso. ¿Usted cree que el poder es la capacidad de hacer daño? ¿Sabe? Le ofrezco humildemente este concepto. ¿Usted cree que el poder es la capacidad de hacerle daño a otro? A ese otro que no se le parece, a ese otro que a usted no le importa nada. Y lamentablemente, uno se da cuenta día a día que cada vez son más aquellos a los que usted desprecia o no le importa nada. ¿Por dónde pasa su líbido? Por el daño. Es un daño transversal de este gobierno, ¿no? Es un daño transversal, que en realidad encuentra un límite. ¿Dónde encuentra el límite? Arriba. A los sectores de arriba, a los que usted, presidente, llamó la casta, a esos sectores de arriba usted no los toca. Usted es el arlequín y el bufón de esos sectores del poder. ¿Qué fetiche tiene con los jubilados, presidente? Porque son un fetiche, ¿no? Recortarles la jubilación y apalearlos. Quitarles la moratoria y apalearlos. Quitarles los medicamentos y apalearlos. Reducirle el PAMI a la mínima expresión y apalearlos. ¿Cuál es el fetiche? ¿Dónde está?
difícil no encontrar el disfrute ahí, pero usted lo encuentra, porque lo celebra. Me acuerdo, ¿no? Esto de fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. Yo no sé si usted no ve, no sé si usted no quiere ver, no sé si no lo dejan. Para el caso, da igual. A esta altura da igual. ¿Hasta dónde llega su deseo de prohibir? ¿Hasta dónde llega su deseo de impedir? ¿Hasta dónde llega su deseo de censurar? ¿Hasta dónde llega su deseo de destruir nuestro país, de destruir a nuestro pueblo, de entregar nuestro patrimonio, de embarrar nuestra historia? ¿Hasta dónde llega? ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque no sé si llega a un grado de locura o simplemente es pasajero y mañana cambia. Porque su locura se está llevando puesto un país. Y las consecuencias las vamos a pagar nosotros, porque usted, presidente, termina en las playas de Miami con su amigo Trump. A veces me pregunto qué le ha hecho la vida, señor presidente, para odiarlo todo y odiarlo tanto. Porque miren que nosotros hemos visto, hemos sufrido malas gestiones, gestiones equivocadas y gestiones de delincuentes y de presidentes que han venido a robar y a hacerle el negocio para otros. Eso fue Mauricio Macri, el cadete del Círculo Rojo del Poder, y le entregó negocios a todo el mundo. Pero lo suyo es particular, presidente. Lo suyo es muy particular, porque no tiene ni el pudor de esconder lo que disfruta patear en el piso a quien usted previamente empujó al piso. Me pregunto si usted es víctima de su propia insensibilidad, si quizás es víctima de algún pasado tortuoso. Lo que le digo es que el pasado tortuoso no se resuelve haciendo tortuoso el presente para los demás. Mire, el poder de un gobierno, ¿sabe dónde radica? Más temprano que tarde, en el reconocimiento y en el amor de su pueblo. Usted creerá que tiene los medios al lado, esos medios que hoy lo apoyan. Si mañana lo tienen que enterrar 10 metros bajo tierra, lo entregan, Solo hacen sus negocios, pasa en todos lados. Si hay algo que ha demostrado el individualismo en la Argentina y en el mundo, en los lugares donde creemos que se respiran aires más frescos que otros, es que cuando uno se tiene que cuidar del trasero, se lo cuida y al otro lo revientan, Le aviso, presidente, si cree que el marco de impunidad de hoy lo va a sostener, le van a soltar la mano. Le van a soltar la mano. Entonces, tarde o temprano usted va a tener que acudir al reconocimiento del pueblo, que es el que lo puede sacar de esa situación. Y usted no lo tiene, Por más que gane una elección arrebatada por un puntito, dos, los resultados electorales son el termómetro de un contexto cortito, muy chiquito y determinado, de un tiempo determinado. Pobre de los que creen que se puede analizar la política y la sociedad argentina a partir de un resultado electoral. Pobre. Su final, presidente, alguna vez va a terminar su mandato, vendrá de la mano del final de muchos de nuestros derechos. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Vendrá de la mano del final de toda una historia de la democracia. Vendrá de la mano del final de una etapa. Usted, presidente, sepa que usted no es el principio de una etapa nueva en la Argentina. Usted es el final de una etapa que se cierra, y cuando se cierra, se lo come también. Yo sé que se va a llevar puesto a muchos, lo sé. Pero quiero que sepa que se lo va a llevar puesto usted también. Tiene razón Cristina Kirchner en el último tuit que escribió cuando dijo que usted es un cobarde. No lo hago con la intención de agredirlo, lo hago con la intención de describirlo, como seguramente hizo Cristina Kirchner. Usted es un cobarde porque es autoritario. Y el autoritarismo es uno de los rostros de la cobardía. Porque es autoritario aquel que es incapaz de escuchar a otro. Porque es autoritario aquel que es incapaz de entender que puede haber muchos otros que piensan distinto.
¿Por qué es autoritario aquel que no se anima a abrir los espacios de discusión? ¿Por qué es autoritario aquel que solo piensa en uno? Y todos esos hechos de autoritarismo lo que encierra es una enorme cobardía. Usted es un cobarde, presidente, porque creer que el poder es la capacidad de hacerle daño al otro es de cobarde. ¿Sabe qué es el coraje? Dar las peleas para mejorarle la vida a la gente. Ello es de un enorme coraje, porque tiene que tocar intereses que ahora usted lo tienen como un simple bufón. Con todo respeto, lo digo como una descripción política, usted es mucho menos de lo que se cree, presidente. Sinceramente, y con respeto, usted es mucho menos de lo que se cree. Aún no odian lo suficiente. Esas son sus palabras. Esa es la síntesis de su gobierno. Yo creo que ya es suficiente, presidente. Ya basta. Que se fue a dormir más contento. Porque no le va a dar el aumento miserable que era, además, a los jubilados. Se va contento. Porque mañana una familia que tiene hijos e hijas con autismo van a tener menos recursos y van a tener una vida más difícil. Está contento. Les cambiaron la cuenta, no nos vengan con el discurso de superávit, no modifica nada. Es lo mismo que yo quiera hacer un ajuste en mi casa. La economía familiar, que siempre es una estupidez comparar con la economía familiar. Y lo único que hago es decir, bueno, vamos a recortar, los chicos no comen más caramelos. No, señores, ahí no está el recorte. Se la regaló a la sociedad rural, presidente. Eso también es cobardía. La plata que usted le puede dar a los jubilados y a las familias que tienen un familiar con discapacidad, se la regaló a la sociedad rural, de la cual usted es un simple bufón. Bueno, termino, presidente. No le voy a desear, somos distintos, no le voy a desear como hizo algún mercenario de los medios, no le voy a desear como hizo algún mercenario de los medios a una expresidenta que finalice sola y enferma. No, no. Yo le pido que algún día, gozando usted de excelente salud, con una vida en la que usted sienta que pudo haber sido feliz, yo le deseo que la justicia le haga pagar las cuentas de la crueldad. Que la justicia le haga pagar las cuentas del daño. Y que la justicia, en algún momento, al final, les diga, y nunca entendimos por qué. Nunca entendimos por qué. Bueno, bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles. Síntesis de esa mirada de un gobierno que nos desprecia. Nos desprecia, ni más ni menos. Resultados afirmativos 55, negativos 0, abstenciones 0. Vamos a vetar estas leyes que lo que buscan es llevar el país a la bancarrota y a la pobreza. A estas aberraciones las llaman alta política, los mismos que dicen defender a los que ya no pueden esperar, cuando en realidad lo que están haciendo es exterminar a los pobres y a los jóvenes, porque no son más que genocidas del futuro. Son asesinos de nuestros hijos, nuestros pobres y nuestros indefensos. El tema de discapacidad, tenés 1.300.000 pensiones, de las cuales hay gente muerta cobrando y está usando los servicios. Digo, hay una disparidad absoluta, es otro gran curso del kirchnerismo. ¿No se metió el padrón ese? Eso, no, y se está trabajando, es muy sensible el tema, no te puedes equivocar. Funcionarios que le dieron las pensiones por invalidez que no le deberían haber dado. Exactamente. Bueno, funcionarios que le dieron la pensión. Sí. Personal médico que firmó una discapacidad inexistente. Que es lo mismo que nos pasó con los gerentes de la pobreza. Nadie que tiene autismo no va a tener no va a recibir su pensión. Ahora, el que no tiene y se está llevando, lo que logra es que la Argentina termine siendo un papelón. Es como si hubiéramos tenido una guerra. Yo tengo autismo y necesito que le paguen a mis terapeutas
ya que si no le pagan, la terapia va a cerrar y mis amigos de terapia no van a venir más y no lo podré ver nunca más. El Estado no tiene que cuidar a los niños, lo tiene que cuidar la familia. Muchos equipos y muchos consultorios estamos prontos a cerrar porque no podemos solventar los gastos de alquiler, los gastos de mantenimiento, los gastos de nada, con lo cual implica que muchos chicos se van a quedar en la calle sin sus tratamientos. A la luz de lo que pasó hoy, apuesto 100.000 a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Bueno, vieron la risa de final, ¿no? Digo, a veces esos detalles muestra o nos dan una pauta para entender el nivel de sentimiento que le genera un hecho, ¿no? Vamos a suponer que necesita hacer un recorte, no es el caso, pero que necesita hacer el recorte. Con cierto dolor debiera expresarlo al menos, ¿no? Bueno, miren, la realidad económica de la Argentina hoy en día nos obliga a hacer un ajuste. Me acuerdo hasta Cavallo, el padre del Satanás de la economía, digamos. Hasta Cavallo, cuando hacía un ajuste, ponía cara de tierno. Hasta Cavallo se puso a llorar delante de una jubilada. Digo, le metió onda a la mentira y al daño. Milei ni eso, se te ríe. He invitado esta noche, y le agradezco mucho que hayan venido, a hombres y mujeres, familiares, que conviven con hijos, en muchos casos hijas, que tienen una discapacidad. ¿Cómo les va? Gracias por venir. Permítanme que me voy a sentar yo también. Y primero los quiero presentar. Roberto Ingrata, que allí está, Karina Herrera, estás por aquí, Fernanda Santo André y Joel Domínguez. Bueno, gracias por venir, porque me parecía que un día como hoy era importante escuchar una vez más qué le significa a ustedes este veto a una emergencia en discapacidad que evidentemente por la que ustedes vienen peleando, pero que no obtuvo respuesta. Si cada uno me quiere contar un poquito cómo está viviendo esta situación y cómo es su realidad familiar. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Es una situación muy injusta. El veto es algo ilegal, es anticonstitucional, ya que tenemos un marco ley en cuestión de discapacidad que nos apoya, que nos tendría que dar las garantías que nos da nuestra Constitución. Nosotros y nosotras, todas las personas con discapacidad, familiares y los prestadores, tenemos un marco legal que nos ampara y esto está atentando contra todas esas leyes, más allá de una cuestión de derechos humanos, una cuestión humana. Acá se carece de humanidad. Yo creo que es pero súper importante decirle a nuestro poder legislativo que una vez más una fuerza si nos represente a todas las personas con discapacidad, a todos los familiares y a los prestadores a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Acá en Ciudad de Buenos Aires lo sufrimos muchísimo, pero cuando salís de la General Paz para allá, cuando empezás a hablar con las compañeras y los compañeros del interior, te das cuenta de que lo que nosotros estamos padeciendo acá es un porotito así chiquito al lado de lo demás. ¿Vos tenés 2 hijos o hijas, no sé? Hijos. ¿Que sufren una discapacidad? Están dentro del espectro autista, Santiago y Julián. Ajá. Y llevo en esta lucha, estoy desde el año 2016, que empezó a haber todo tipo de retrasos y problemas en la aprobación de las prestaciones para nuestras hijas e hijos. Fernanda. Sí, ¿cómo estás? Bien. Bueno, este veto es una frustración más, un golpe más, bajo y muy doloroso, porque impacta directamente en la calidad de vida de nuestros hijos e hijas. Mi hija tiene síndrome de Dravet. ¿Qué es el síndrome de Dravet? El síndrome de Dravet es una enfermedad genética, no es hereditaria, sino que es, digamos, en sus genes, cuya principal manifestación son las convulsiones, que arrancan a temprana edad. Estas convulsiones no tienen control, lo que hace que se constituya como una epilepsia refractaria, ¿sí? Los chicos tienen estatus epilépticos, es decir, convulsiones prolongadas, repetidas y que no pueden controlarse al 100%, y eso en la medida que el tiempo pasa comienza a traducirse o comienzan a aparecer desafíos en el neurodesarrollo, problemas motores y de otro tipo de comorbilidades. Todos esos apoyos que se necesitan para que ellos puedan vivir, básicamente desde la medicación
antipiléptica, algunos quienes tienen desafíos de conducta que también precisan algún otro tipo de medicación, y también todo lo que es apoyos a nivel terapias. Ahí ¿sí? te interrumpo, Fernanda, para conocer algo. Todo lo que sea medicación, ¿ustedes siempre tuvieron que pagar de sus bolsillos? ¿Algunos los cubren? No sé si tenés una obra social, una prepaga, ¿algo le cubren? ¿O eso es con el recurso precisamente de la pensión por discapacidad que lo pueden cubrir? No, la medicación está cubierta al 100% sí. cuando una persona saca el certificado único de discapacidad. La realidad es que, bueno, muchas veces hay dificultades para la aprobación de esa medicación. De esa, claro. ¿Sí? Estamos hablando de medicamentos de muy alto costo, en muchos casos. Lo que es epilepsia son de altísimo costo, 800.000 pesos. ¿Que toman mensuales. cada cuánto? Una por mes. 800.000 pesos por mes nada más que por un medicamento. Por ejemplo, ¿no? ¿Y una pensión por discapacidad promedio en cuánto está? Es el 70% de las jubilaciones. ¿Es el? El 70% de la jubilación mínima. Ahora con el bono este mes va a llegar alrededor de 290.000 pesos. Miren lo que estamos hablando, ¿no? 290.000 pesos están recortando, sí. Bueno, volviendo un poco al tema de la medicación, que es de altísimo costo, pero bueno, sí se están empezando a registrar en casos de muchas mamás y papás que están teniendo dificultades extra, ¿sí? Para las aprobaciones de esa medicación, o por algún motivo se revoca esa autorización, porque no hay evidencia científica de repente. A mí en lo particular me pasó con una medicación, cuando el médico la está solicitando con claro fundamento. O sea, el ¿no? médico te pide una medicación para tu hijo o tu hija, y te dicen que no está comprobado científicamente claro, que sirva. entonces hay todo un ida y vuelta muy perverso que hace que eso cada vez se demore más. También conozco un caso de una persona que de un día para otro le dijeron que se le iban a cubrir el 50%, cuando corresponde al 100% claramente por certificado de discapacidad. Pero bueno, todo eso después requiere, obviamente, el chico o chica tiene que tomarlo ya, el remedio. Claro. Lo tiene que tomar hoy a la noche. Pero por supuesto. ¿Sí? Entonces, todas esas demoras se traducen en, obviamente, un perjuicio económico inmenso, un desgaste de energía fenomenal. Muchas veces hay que contratar abogado, ¿no? O sea, digamos, ya atrás, la cuestión emocional que nos involucra y que nos convoca a todas las personas que tenemos un hijo o hija con discapacidad, tenemos que luchar con esto también. Roberto. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Roberto, soy papá de un nene con autismo. Quiero decir antes que nada que la problemática de discapacidad no viene de hace 5 minutos ni de hace 1 año y medio, sino que viene de hace mucho tiempo. Lo que sí estamos viendo hoy las familias es, y lo vivimos penosamente, y la insensibilidad que se está viendo hoy día agrava mucho esa situación. Agrava mucho esa situación porque antes la realidad es que de algún modo tanto las personas con discapacidad, las familias, los prestadores, todos quienes estamos involucrados en la temática de discapacidad, de alguna manera le buscábamos la vuelta y seguíamos para adelante. Hoy estaba recordando el tema de los transportistas que cobran 500 y pico de mil pesos, bien digo, por el kilómetro, y es imposible porque la nafta está a 1.500, o sea, la nafta está 3 veces más. Es imposible de que ese transportista pueda seguir trasladando a las personas con discapacidad. Y la realidad es que si las personas con discapacidad no son trasladadas a sus centros educativos terapéuticos, las escuelas o los lugares donde vayan, o a un médico o donde sea, las terapias, no tiene manera de progresar. Entonces, de algún modo, ponen en jaque en este momento al sistema completo. O sea, que está bueno lo que marcas, porque uno se pregunta, a lo mejor ustedes lo pueden explicar con claridad. Se habla de emergencia en discapacidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de emergencia de discapacidad? Porque bueno, ustedes fueron contando sus testimonios, pero estos también, ¿no? La gente que tiene que trasladar, ¿no? También sufre un recorte. ¿En qué se expresa esa emergencia de discapacidad? La emergencia es bien concreta, y hace un rato lo charlábamos fuera del aire con ellos. Que yo les decía, mi papá falleció hace unos años, pero yo le decía, mi papá siempre decía que teníamos que tratar de hacer un ahorro para cuando tengamos alguna emergencia. Bueno, esta es la emergencia. ¿Qué estamos esperando? Claro. Es esta la emergencia.
mi hijo y todos los hijos de los hijos, que vale decir que hay más de 5 millones de personas con discapacidad en la Argentina, medio país prácticamente está atravesado por la discapacidad. Cuando hablamos de una persona con discapacidad, hablamos del entorno familiar. Hablamos del entorno familiar, tenemos que entender que la mitad del país aproximadamente está atravesado por la discapacidad y esta problemática hay que actuar ahora. No pueden esperar. No pueden esperar 20 años que el país florezca, y quién sabe si florecerá. Al ritmo que vamos. Joel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo junto con Fer comparto la misma situación con mi hija. Ella también tiene síndrome de Dravet. Y sí, la verdad que algo muy claro, ¿no? Que vivimos todas las familias. Ya al tener un familiar con discapacidad y saber todo lo que hay que afrontar, medicaciones, terapias, dietas en algunos casos, estilo de vida, que por ahí para mí es normal y por ahí para vos o para ellos es totalmente distinto. O sea, ya toda esa carga emocional que uno lleva hacia adelante, después tener que ir a hacer los papeleos en la obra social, o los que no tienen obra social también, porque hoy nosotros por ahí tenemos, pero hay mucha gente que no tiene obra social y depende 100% del Estado. Entonces se pone en jaque todo, ¿no? Y la realidad es que afecta y nos está afectando a todos. Y en el caso mío particular, como dijo ella, las medicaciones. O sea, para todo lo que es medicación, terapia, por ejemplo, acompañantes terapeutas, generan un vínculo los chicos. Entonces, se entiende que es un trabajo y demás, pero las personas también son personas, también tienen problemas igual que nosotros, que no llegan al fin de mes. O sea, el equipo docente y el equipo de psicólogos pasa, decime Fer, sí, pasa esto también, que dejan los trabajos porque no les alcanza. Rompen el vínculo con los chicos. Exactamente. Una de las claves de los pilares más grandes de esta emergencia en discapacidad es la desactualización del nomenclador de discapacidad. A ver, explícame eso. Sí, estamos hablando de lo que cobran, las prestaciones, lo que se paga por las prestaciones por discapacidad, lo que se le paga a un centro terapéutico, ¿sí?, que aloja a un niño o niña de lunes a viernes durante todo el día o durante toda la mañana, bueno, depende del caso. ¿Cuánto se le paga a una profesional de apoyo para casos como el de mi hija, que van a escuela común, pero que requieren un profesional que adapte los contenidos, ¿sí?, para poder aprender? Lo mismo pasa con las terapias de apoyo, como son las fonoaudiólogas, que encima hay pocas, es difícil conseguir. Después, bueno, terapia ocupacional, psicopedagogía, equinoterapia, hay un montón. Pero bueno, digamos, los valores que se les pagan a todos estos profesionales, que son personas capacitadas, ¿sí?, profesionales universitarios en muchísimos casos, son realmente miserables. ¿Sí? Estamos hablando de que la maestra que acompaña a mi hija todas las mañanas cobra 307.000 pesos. Bueno, por eso, ahora te escuchamos, Cari, esto es importante, poder entender la articulación. No es la emergencia, corríjame si me equivoco, pero la emergencia de discapacidad no es solamente el reclamo por una pensión que es muy baja, sino es eso y el vínculo con la compra de los medicamentos, eso es el vínculo con el transporte que muchas veces necesitan los chicos, eso es el vínculo de los terapeutas que cobran una miseria y que a lo mejor no pueden sostener el trabajo, con los educadores. Entonces se parte todo, ¿no? La contención. La contención que debiera tener cualquier chico o chica con discapacidad o persona con discapacidad se quiebra. Decinos, Karim. Quería agregar, la mayoría de los hogares y de las familias somos monomarentales. ¿Por qué monomarentales? Mamás solas que crían hijas e hijos con discapacidad, muchas veces atravesando situaciones de violencia, y eso significa que queda en manos del progenitor ausente o violento la obra social o la prepaga. Entonces, sí o sí queda a la deriva el tratamiento, porque esa persona no se ocupa de hacer ningún reclamo ni nada por el estilo. Y en el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, los talleres protegidos cobran 28.000 pesos por mes, no tuvieron actualización nunca, ¿sí? Y la quita de pensiones fue terrible. Y otro tema, no le corresponde pensión por discapacidad a los niños y niñas que tengan un progenitor o una progenitora en relación de dependencia o que sea monotributista. No les cubre nada ANSES
ningún tipo de seguridad social, ¿sí? Eso también hay que aclararlo, porque piensan sino que yo puedo estar cobrando la pensión de los chicos. Claro. No les corresponde porque tienen un progenitor que trabaja en relación de dependencia. ¿Qué les pasa cuando...? Sí, dale, Roberto. Sí, quiero que Fernanda hablaba de los números y nosotros estamos familiarizados con esto, pero la mayoría de la gente no, o mucha gente no. Fernanda recién hablaba de un centro de día. En jornada doble, mañana y tarde, no llega a 700.000 pesos. Es lo que le pagan, ¿sí? ¿Qué es una docente o un docente? No, es un equipo. Es todo un equipo. Es un centro de día. No, pero quiero decir, quería decir, está bien, está bueno que me lo aclaren. Quiero decir, es gente que además está formada. Sí, claro. Para tratar una discapacidad determinada, para estar con esos chicos, quiero decir. Sí, claro, y agrego, en el caso de los acompañantes en los colegios, ¿no? El acompañante que se llama de diferentes formas, tanto en capital o en provincia, o en las diferentes provincias, cobra 475.000 pesos, ¿sí? Claro. Entonces, es imposible, y la realidad es que muchas personas, lamentablemente, más allá de su vocación, tienen que salir a buscar otro trabajo y terminan de cajera de un supermercado porque le pagan más. Entonces, y nosotros nos quedamos sin acompañantes. Y el niño o niña no puede entrar al colegio, porque este es otro problema, no puede entrar al colegio cuando no tiene su acompañante. Entonces, por eso digo que la problemática es compleja, la realidad es que es compleja, por eso digo, la emergencia es esta, no hay que esperar a nada, es esta la emergencia. Y por último, las prestaciones de apoyo, en lo que refiere a fonoaudiólogas, terapista ocupacional, psicólogos, 12.300 pesos. Cada sesión 12.300 pesos. Es inviable. La realidad es que cualquiera de nosotros vamos a un psicólogo particular y nos cobra 40, 50 lucas, ¿sí? Entonces, qué bárbaro. Yo no desconocía bueno, esto, por eso, un prestador que atiende a nuestros hijos, que además de ser psicólogo se tuvo que especializar, ¿sí? en las diferentes discapacidades, cobre 12.000 pesos, es inviable. La realidad es esa. ¿Querés sumar algo más? No, básicamente eso es lo que dije recién y todo lo que están diciendo los chicos. O sea, estamos acá, queremos dar nuestra opinión, pero sé que hay muchas historias, más voces seguramente que tienen más para decir, pero en general estamos todos de acuerdo que esto, como dice él, tiene que ser ya. A veces un trámite, por ejemplo, de medicación, y como dijo Fer, se demora, se tarda, y por ejemplo en el caso de mi hija yo no le puedo cortar la medicación. Ella toma una medicación a la mañana y toma una medicación a la noche. Entonces, para que justamente la enfermedad no siga avanzando ni siga empeorando la situación. Entonces la verdad que es bastante desesperante. Y bueno, los padres estamos acá y vamos a seguir luchando, pero la realidad es que, como dijo nuevamente, tiene la emergencia ya y es ahora. Cari, Fer, cortito. Cari, decime. A raíz del veto se convoca marcha, ¿sí? Para el día martes, en diferentes puntos del país, y acá en Cava aparentemente nos vamos a estar reuniendo en el Congreso, ¿sí? En la Plaza Congreso. Igual estén atentas a las redes, ¿sí? Estamos en Asamblea Disca, estamos en AFAPREI en el caso de familias, personas con discapacidad y prestadores por la inclusión, es un nombre largo, pero eso es en Facebook. Son agrupaciones que venimos desde hace bastante, prestadores precarizados, el colectivo en defensa de la salud mental, monomarental, estamos todos convocando para eso. Fer, ¿y la asociación en la que vos estás, en la que estás también yo? La Asociación de Madres y Padres de Chicos y Chicas con Síndrome de Dravet es Actitud Dravet Argentina. Obviamente quienes le interesen pueden verlo en Instagram y demás. Bueno, muchísimas gracias, sinceramente, por haber venido, y ojalá, bueno, todos estos datos que han dado, que no se conocen, para entender lo que significa la emergencia en discapacidad. Gracias, por haberse acercado hasta aquí. Vamos a ir a una tanda cortita. A la vuelta, vamos a reflexionar un poco. El 7 de agosto es San Cayetano, se ha convocado a una movilización importante, como siempre suele ser la de San Cayetano, por paz, techo, tierra y trabajo. Bueno, está bien, San Cayetano, un fenómeno, vamos a ir todos a pedir a San Cayetano, pero son cuestiones que debe resolver los seres humanos, ¿no? El gobierno. Vamos a estar reflexionando qué pasa en la Argentina con la paz, qué pasa con el techo, qué pasa con el pan y qué pasa con el trabajo. A la vuelta del corte.
Bueno, muy bien. Vamos ahora con lo prometido. En un ratito me meto con el tema de paz, PAM, techo y trabajo. Creo que ese es el orden, no importa. Para el caso son los puntapiés, las puntas de lanza de cada una de las exigencias que tiene la marcha del 7 en San Cayetano. Yo he visto, por supuesto, que hay un mundo de la fe que uno abraza, pero que además siempre es sustantivo, ¿no? Sin embargo, ¿no? Hay una canción de Teresa Parodi que dice eso, ¿no? Quien debe responder no es San Cayetano. Quienes deben responder están mirando para otro lado, dice la enorme Teresa Parodi en una canción. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Por supuesto que la fe movilice hacia el pedido, pero también a San Cayetano y a la Casa de Gobierno, digo, ¿no? A San Cayetano y al Ministerio de Trabajo, a San Cayetano y a, digo, como para que los que están en la tierra activen, porque con el cielo solo parece que no nos alcanza últimamente. Pero quiero antes hablar de los gobernadores. De un sector de los gobernadores, que los tenemos aquí atrás, que yo le propuse a Julia Andrés, enorme productora de este programa, la ancha avenida del medio, ¿no? Y aquí están estos gobernadores que son los que han lanzado un espacio electoral, Grito Federal, que lo que busca es ser una propuesta frente a las elecciones, pero que de alguna manera se quiere mostrar como la unidad de un sector de los gobernadores para enfrentar, y yo lo sigo poniendo entre comillas, al gobierno nacional. ¿Por qué lo sigo poniendo entre comillas? Ustedes saben, cuando precisamente se votó en el Senado lo que ya fue vetado por el presidente, jubilaciones, moratorias, emergencia en discapacidad, bueno, estos gobernadores que son y han sido los gobernadores dialoguistas, falta Cornejo, faltan otros tantos, pero digo, algunos de los gobernadores dialoguistas, casi cogobierno de Javier Milei en este primer año y medio, bueno, se plantaron, le votaron estas leyes. ¿Por qué? Porque entre otras cosas están reclamando lo que les corresponde a todos y a cada uno, más allá de la identidad política, que son los recursos para las provincias, para poder hacer obras, para poder ellos darle respuesta a las promesas que uno entiende que hicieron en campaña y que sus compatriotas provinciales están reclamando. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, yo quiero saber qué van a hacer con el veto a Milei. Porque sinceramente, ustedes me habrán escuchado, lo dije acá en Periodistas, lo dije por supuesto en Radio 10 todas las tardes, yo no les creo. Pero el problema no es que ¿qué importa si les creo o no? No hay hechos de la realidad que a mí me den la pauta para entender o para creer que se han transformado en gobernadores que le van a marcar la cancha a Milei. No. Si estos gobernadores ordenan a sus senadores y la representatividad que tengan con algunos diputados nacionales para decirle, no, señor presidente, nosotros no le vamos a aceptar el veto a los jubilados, el veto por la moratoria, el veto de emergencia en discapacidad, bueno, uno empieza a creer que entonces la situación puede cambiar. Ahora, si arman este grito federal, pero luego negocian entregar a los jubilados, porque aceptar el veto es entregar a los jubilados, entregar a la discapacidad, a cambio de que le den los recursos, y ahí se sintetiza todo, muchachos, no cambió nada. Insisto, si me han escuchado, yo vengo con la misma cautela. Demuéstrenlo con hechos políticos, no con nombre de agrupaciones, no con fuerza, que somos el grito federal. Bueno, vamos a ver qué nivel de grito es, en qué tono está, a quienes le gritan y a quienes no. Esperemos. Y ojalá que no se construyan en esta síntesis, en la ancha avenida del medio. Porque si hay algo que nos ha demostrado la Argentina es que la ancha avenida del medio no sirve para nada. No existe, es una mentira. No tiene punto de arranque y no tiene horizonte a donde llegar la ancha avenida del medio. No existe. Entonces, celebramos que haya un sector de las provincias que entiendan que deben poner un límite, que quieren construir un espacio y que quieren disputar política. Hay que celebrar que se dispute política y que se dispute representatividad. Fenómeno, acá estamos, ahí vamos. Bárbaro. Ahora, por favor, plántense ante el veto de Milei. Porque si no, grito federal será una extensión más. Porque la diferencia entre el diálogo y el acuerdo exacerbado detrás de intereses es
el que nos exija preguntarnos para qué el diálogo. El diálogo es maravilloso, muchachos. En la vida es maravilloso el diálogo. Es extraordinario. Ahora, la pregunta es ¿para qué? Si te sentás a dialogar como mecanismo para disfrazar una entrega, es una cosa. Ahora, si te sentás a dialogar para representar fuertemente los intereses de aquellos que se votaron, es otra. Entonces, cautela, el grito federal es un nombre extraordinario, lo felicito, para un espacio político. Ojalá que sea un espacio político de un sector de los gobernadores que se han plantado tarde, porque acá se plantó rápidamente Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Silioto, gobernadores que se le han plantado a Milei, y estos tardaron. Bueno, pero aparecieron. Bueno, ojalá que el grito sea, no un maullidito de un gatito ni el rugido de un león. Un grito que los ponga en discusión. Bien, dicho esto, insisto, a esperar que los hechos concretos nos den la respuesta. Y vamos entonces a lo que se convoca para el 7. Pensábamos, ¿no? Pensábamos, ¿por qué no manifestarse con estas consignas? Nos sobran los motivos en la Argentina para exigir paz. Nos sobran los motivos en la Argentina para exigir pan. Nos sobran los motivos para exigir trabajo y techo. Empecemos a ver algo de lo que podemos sintetizar, ¿no? De lo que podemos sintetizar en función de ¿por qué? ¿Por qué, entre otras cosas, se va a reclamar paz? Lo primero que quiero decirles es que yo soy un convencido que la paz social solamente se puede construir con justicia social. La paz social no significa que no haya confrontación. La confrontación política y a veces social por ideas y qué sé yo es parte de la vorágine de andar de toda comunidad. La paz social te la garantiza la justicia social. Esto que aborrece el presidente. Y la justicia social precisamente es la que te da la oportunidad idéntica a la que les da otro para que vos te puedas desarrollar, puedas trabajar. Entonces, digo este concepto porque no solamente la paz tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, que es la no violencia. La paz no es igual a la no violencia visible. La paz es mucho más que eso. Bueno, vamos a ver lo que sí sucede en términos de violencia visible. Porque, insisto, la violencia no visible está en la falta de trabajo, que más temprano que tarde se verá, en la desigualdad, en la indigencia, bien. Pero este gobierno, al que se le va a pedir paz, entre otras cosas, se le va a pedir que no reprima más los reclamos populares. Veamos algunos de los datos que tenemos para compartir hoy con ustedes. Miren, la represión a la protesta social durante este gobierno ha sido de lo más destacado en la historia de la democracia. En 6 meses hubo más personas heridas y detenidas que en todo el 2024. Esto es Bullrich, ¿eh? Esto es Bullrich, de principio a final. En 6 meses hubo más personas heridas y detenidas que en todo el 2024. En el 2024 se registraron 1.251 personas heridas y en 6 meses se registraron 1.251 personas heridas. Números aproximados, entre el 24 y el 25. Las detenciones arbitrarias pasaron de 93 en el 2024 en el 2024, a 130 en el primer trimestre del 2025. Fíjense, estamos comparando un año contra un semestre, de 93 a 130. Y en este periodo se reprimieron 5 de cada 10 movilizaciones, contra 3 de cada 10 el año pasado. Esta es la realidad frente a un contexto social donde la movilización se va a hacer mucho más frecuente, donde la movilización se va a hacer mucho más evidente. Y la respuesta, sin duda, va a pasar a ser esta. ¿Qué pasa con la situación del hambre en la Argentina? Que están tapando porque dicen que bajó la pobreza con números mentirosos. ¿Ustedes se acuerdan cómo empezó este gobierno? ¿Se acuerdan cómo empezó este gobierno? ¿Se acuerdan cuando las organizaciones y los movimientos sociales fueron a la puerta del Ministerio de Capital Humano a pedir por comida? ¿Se acuerdan cómo empezó Petovelo esta gestión? Bueno, vamos a traerla al presente.
Tiene hambre la gente y venga yo voy a atender uno por uno a la gente que tiene hambre, no a los referentes. La asistencia alimentaria. Chicos, si ustedes tienen hambre, vengan de uno, que les voy a anotar el DNI, les voy a anotar el nombre, de dónde son y van a recibir ayuda individualmente. ¿Va a recibir a los 10.000 merenderos que hay en todo el país? ¿Va a recibir a los 10.000 merenderos que hay en todo el país? La gente que está en el interior. Recuerdan, esta es la Petovelo antes de los bolsones de comida encerrados en un galpón, de los colchones encerrados en un galpón. Así empezó. Vengan, nombre y apellido, certificado de pobre, va. Petovelo ahí estaba pidiendo un certificado de pobre. A ver, mostrame qué tan pobre sos y en función de lo que vos me mostrés yo te voy a dar. Bien. Fíjense lo que dice el diario Perfil. El diario Perfil sobre el hambre en la Argentina. El hambre afecta al 28% de los argentinos y está en su nivel mayor en su mayor nivel en 20 años. Se trata del nivel más alto desde el 2005, cuando el porcentaje de inseguridad alimentaria llegó al 30,3. El 2005, gobierno de Néstor Kirchner, veníamos del 2001 y solo podemos ir a ese momento que empezó en el 2003-2005 el proceso de reconstrucción económica y el proceso de justicia social en la Argentina con el kirchnerismo, le guste a quien le guste, es un hecho de la realidad. Pero fíjense, esta es la realidad del hambre en la Argentina, de los problemas de alimentación en la Argentina. Vamos a ver lo que decían precisamente aquellos que investigan y que buscan datos, y Anina Tuñón, que es de la UCA, que hizo precisamente un informe sobre la realidad alimentaria en la Argentina, tuvo en otro canal colega con Eduardo Feynman y le decía esto sobre el hambre en la Argentina. Cuando ustedes dicen que estos 4 millones de chicos no comen bien, ¿es que comen una sola vez? ¿Algunos comen una sola vez al día? Bueno, cualitativamente eso lo vemos más y en realidad la cena es la comida que más omite los hogares que tienen estas dificultades, ¿no? O sea, los chicos se van a general, dormir con la panza vacía. se van con hambre a dormir y en general son más los adolescentes que los niños más pequeños, ¿no? Siempre se va preservando más a los niños más chiquitos. Qué bárbaro. ¿Y cuál sería la comida fuerte del día para estos chicos? En general el almuerzo. El almuerzo. Así que prácticamente no desayunan, solamente almuerzan y tiran. Bueno, esta es la realidad. Sí, es como dice el colega. Almuerzan, no desayunan, almuerzan y tiran. Sí, sí. ¿Se entiende por qué el reclamo es por la paz? Insisto, la paz social, que solo se construye con justicia social. Y la justicia social se construye a partir del único ordenador por excelencia que existe, que es el trabajo. Pero no cualquier trabajo, un trabajo con un salario digno, cuyo salario te alcance para garantizarte los derechos básicos de la salud, la alimentación, la vivienda, el vestirte. Vamos a ver qué dice Infobae. Fíjense los medios que ponemos, Infobae, Perfil, Radio Mitre. No les estoy poniendo medios que tengan una ideología o un posicionamiento opuesto al gobierno. Infobae, más de 4 millones de chicos no tuvieron garantizada la alimentación durante el 2024. 4 millones de chicos. Sobran los motivos, entonces, para que el 7 de agosto, además de pedirle a San Cayetano, le pidamos a los responsables paz y pan. ¿Se puede? Sí se puede. Se puede sacar a un pueblo de la pobreza y de la miseria y del hambre. Sí se puede. Miren lo que pasa en Brasil, acá nomás. Sí se puede, después de Bolsonaro. El país de España, fíjense los medios que les estoy mostrando. Brasil sale del mapa del hambre de las Naciones Unidas. Y Lula se anota otra conquista histórica. Más de 24 millones de brasileños dejaron de pasar hambre en apenas 3 años. 24 millones de brasileños dejaron de pasar hambre. Se puede hacer esto, Lo dice el país de España. Y los datos que les pasaba sobre el hambre en la Argentina, lo dice la UCA, lo dice Infobae, lo dice Perfil y lo dicen las personas que entrevistan en Radio Mitre. Bien, quiero que lo escuchemos a quien sí pudo.
que vino estos días a visitar a Cristina Kirchner, presa política. Escúchenlo a Lula hablar sobre el hambre. Nenhum tema é mais atual e mais desafiador para a humanidade. Ningún tema es más actual y desafiante para la humanidad. No podemos naturalizar tal disparidad. El hambre es la más degradante de las privaciones humanas. Es un atentado contra la vida, una agresión contra la libertad. Uma agressão à liberdade. Esto fue el año pasado en el G20. Es una agresión contra la libertad. Por eso lo quería poner. El hambre es una agresión contra la libertad. Digo porque este gobierno lleva el nombre de la libertad. 2 minutos de tanda, volvemos y hablamos del techo en la Argentina. De cuántos son los que no tienen techo en la Argentina. Y por supuesto, del trabajo. Bueno, muy bien, nos estamos despidiendo, pero quiero cumplir con lo prometido. Rápidamente, veamos la situación a grandes rasgos del techo en la Argentina. Fíjense, destacado del diario El Cronista. Procrear y casa propia. El gobierno de Javier Milei dio nuevas definiciones sobre ambos programas. Con la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, el oficialismo nacional anunció el cierre de estas propuestas. Se acabó el procrear. Se acabó la posibilidad del acceso a la casa propia. Fíjense, otro destacado de la cantidad de viviendas que existen sin entregar y el déficit habitacional. Hay más de 59.000 viviendas sociales sin terminar. Y lo que significa para mucha gente, ¿por qué? Porque entre otras cosas, los alquileres también, ante los salarios que no aumentan, los alquileres se hacen imposibles. El tema de tierras, el tema habitacional, el tema de la vivienda en la Argentina, no es un problema que empezó hoy, no seamos injustos en esto, pero es un tema que no se resuelve, y cada vez está más complicado. Y si tenemos ahí el destacado de ámbito para hablar del trabajo en la Argentina, el desempleo crece. Y cuando crece el desempleo se rompe la matriz familiar. El desempleo subió al 7,9 en el primer trimestre, el nivel más alto en la era de Javier Milei. El desempleo rompe la matriz familiar. Y la familia entendida en el formato que cada uno quiera, no hablo de la familia tradición de la iglesia, digo, la familia en el formato que cada uno desee construirla. Cuando esto se quiebra la sociedad toda, Paz, pan, techo y trabajo. Es el reclamo que tomamos hoy porque se va a hacer fuerte el 7, el día de San Cayetano. Pero cierro con lo que les decía recién de esta canción maravillosa de Teresa Parodi. A San Cayetano sí, te moviliza la fe, pero la respuesta no debe darla San Cayetano. La respuesta debe darla los hombres y mujeres de hueso, con cabeza, con razón y con posibilidad de acción. Es al gobierno al que hay que pedirle paz, pan, techo y trabajo. Algo desde que asumió Milei parece que no está ni en la agenda. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado un domingo más. Mañana, por supuesto, como siempre, en las tardes de Radio 10 a las 3. Y ahora Pablo Dugan ya está con todo su equipo. Aquí arranca Duro de Domar. Buen domingo. Chao.